En este video, mis apreciados alumnos y amigos, vamos a hablar acerca de cómo se lleva a cabo la factorización utilizando el método de la agrupación de términos. Y para esto voy a compartir con ustedes el desarrollo de algunos ejercicios. Vayamos a ver de forma inmediata al primer ejercicio. Ya aquí lo tenemos. Se nos pide factorizar a este polinomio. Y para hacerlo vamos a aplicar, como ya le hemos mencionado, el método de la agrupación de términos. Este método consiste en agrupar términos del polinomio de forma conveniente. En esta oportunidad vamos a agrupar de forma conveniente, por supuesto, al primero con el segundo término y el tercero con el cuarto término. Vamos prestándole atención primero a la parte 1, al grupo 1, aquí. Ahí nos damos cuenta que en ambos términos de ese grupo aparece el factor común monomio, z. Vamos a extraer dicho factor común monomio. Este factor común monomio va a multiplicar con lo que resulte dividir cada uno de estos términos que estoy señalando entre mencionado factor común monomio. Procedemos con el primer término, xz entre z. El resultado de esa división saldría x, ya que el z se va a simplificar. Seguimos ahora con el segundo término. YZ entre z, el resultado sería y, ya que z se va a simplificar en dicha división. Veamos ahora el segundo grupo. Si nos fijamos en la factorización anterior, tenemos al x más y. Y aquí está precisamente el x más y. Entonces lo que nos conviene aquí es simplemente a dicho grupo colocarlo dentro de un paréntesis. Y para asegurarnos que estos conserven su propio signo, estamos colocando el signo positivo delante del paréntesis. Esto hace que dichos términos conserven su propio signo dentro del paréntesis. Bien, ahora si observamos a la nueva agrupación, nos daremos cuenta que en ambos términos aparece el factor común polinomio x más y. Así que vamos a aplicar acá la factorización del método de factor común polinomio. Extraemos el factor común polinomio que es x más y. Este factor va a multiplicar con lo que resulte de dividir cada uno de estos dos términos entre mencionado factor común polinomio. Empezaremos con el primer término. Z por x más y entre x más y. El x más y se va a simplificar en dicha división y el resultado sería z. Ahora con el siguiente grupo. Más x más y entre x más y resulta esto igual a 1. Recordemos siempre que toda expresión, por supuesto que sea diferente de 0, dividida entre sí mismo resulta igual a 1. Y esto vendría a ser el resultado de la factorización de este polinomio, es decir, dicho polinomio representado en una multiplicación de sus factores primos. Veamos ahora un segundo ejercicio. Ya lo tenemos en pantalla. Aquí también vamos a llevar a cabo la factorización de este polinomio. Y lo haremos usando el método de la agrupación de términos, que consiste en agrupar de forma conveniente los términos del polinomio a factorizar. Aquí voy a considerar la agrupación conveniente entre el primero y el segundo, y el tercero con el cuarto. Vamos prestándole entonces atención a la primera agrupación, al primero con el segundo. Ahí nos vamos a dar cuenta que en ambos términos aparece el factor común monomio b, así que procedemos a factorizarlo. Estos dos términos, extraemos el factor común monomio que es b. Este factor va a multiplicar con lo que resulte de dividir cada uno de estos dos términos que estoy señalando entre mencionado factor común monomio. Vamos a empezar con el primero. AB entre B, en esa división el factor B se simplifica y el resultado sería A. Siguiente, BX entre B, el B con el B se simplifica y el resultado de esa división sería X. Ahora nos trasladamos al siguiente grupo y ahí nos fijamos que ambos son negativos y de acuerdo a la experiencia de la factorización anterior, esta que estoy señalando,
nos conviene que el a y el x sean positivos. Entonces, de acuerdo a esos indicadores, vamos a extraer o factorizar el signo negativo de forma conveniente. Así que vamos a factorizar el signo negativo, ya lo tenemos aquí. En ambos términos también aparece el y, así que extraemos el factor común y. Aquí está. Este factor común va a multiplicar con lo que resulte de dividir cada uno de estos términos que estoy indicando entre mencionado factor común monomio. Aquí debemos tener en cuenta la división de signos, ya que hemos extraído el negativo. Procedemos. Negativo entre negativo es positivo. A y entre y, el y se simplifica y el resultado sería a. Simplemente a positivo. Tenemos entonces como resultado a positivo o simplemente a. Aquí podemos obviar el signo positivo ya que está empezando un grupo. Siguiente. Negativo entre negativo, positivo. Aquí sí debemos colocar, si es positivo, se coloca explícitamente el signo positivo. XY entre Y, se simplifica Y y en el resultado de la división quedaría X. Ahora, en este nuevo resultado nos vamos a dar cuenta que en ambos términos aparece el factor común polinomio a más x. Así que vamos a proceder a factorizarlo utilizando el método del factor común polinomio. Extraemos el factor común polinomio a más x. Este va a multiplicar con lo que resulte de dividir cada uno de estos términos entre mencionado factor común polinomio. Empezamos con el primer término. B por a más x entre a más x, el resultado de esa división sería b, ya que a más x con a más x se simplifica. Siguiente, menos y por a más x entre a más x, el a más x se simplifica y el resultado de esa división quedaría y. Y esto vendría a ser la factorización del polinomio que se nos presentó en este ejercicio. Es decir, el polinomio representado en una multiplicación de sus factores primos. Ahora les invito a ver el tercer y último ejercicio. Ya lo tenemos en pantalla. Se nos pide aquí también factorizar al polinomio que estoy señalando. Como en los anteriores, vamos a utilizar el método de la agrupación de términos, que consiste en agrupar los términos del polinomio, pero de forma conveniente. Aquí les voy a compartir mi punto de vista. Me conviene agrupar el primer término, que es x a la n más 2, con el tercer término, que es x a la n. Luego vamos a agrupar el x al cubo con simplemente x. Y por último, agruparemos el x cuadrado con el 1. Aquí lo tenemos ya en pantalla, es decir, hemos formado 1, 2, 3 grupos de 2 términos. Empezaremos factorizando al primer grupo. Aquí, en este primer grupo, nos damos cuenta que en ambos términos aparece el x, y de acuerdo al procedimiento de la factorización del método del factor común monomio, se tomaría la variable con su menor exponente. Entonces, x a la n más 2 y x a la n. El de menor exponente sería x a la n. Vamos a extraer entonces el factor común monomio x a la n. Ya lo tenemos aquí. Este va a multiplicar con lo que resulte dividir cada uno de estos términos entre mencionado factor común monomio. Empezamos con el primer término. X a la n más 2 entre x a la n. Esto va a resultar fácil, ¿no? X al cuadrado. Ya que el x a la n con x a la n se simplifica. Siguiente. X a la n entre x a la n, eso resulta igual a 1. Toda cantidad diferente de 0, por supuesto, dividido entre sí mismo, resulta siempre 1. Ahora nos vamos al siguiente grupo. X al cubo con x. Primero agregamos acá, es más, va a sumar. Y aquí también, como en el caso anterior, aparece el x en ambos términos, pero se toma el de menor exponente, es decir, x a la 1 o simplemente x. Extraemos el factor común monomio. Este va a multiplicar con lo que resulte de dividir cada uno de estos términos que estoy señalando entre mencionado factor común monomio. Empezamos. X al cubo entre x,
Claro, por ahí escuché a alguien que dijo, eso es x al cuadrado. No se olviden, dividir potencia de igual base, los exponentes se restan. Exponente 3 menos exponente 1 sería exponente 2. Siguiente, x entre x ya lo sabemos, eso resulta 1. Ahora nos vamos al tercer y último grupo. Como pueden ver ustedes, a ese tercer grupo nos conviene colocarlo entre paréntesis. Pero para que conserve su signo, porque así nos conviene, vamos a colocar delante del paréntesis el signo positivo. Ahora sí, todo el grupo dentro del paréntesis con su propio signo. Esto debido a que el signo positivo está delante del paréntesis. Ahora, si nos fijamos en cada uno de estos tres grupos que se han formado, nos daremos cuenta allí que en los tres grupos aparece el factor común polinomio x cuadrado más 1. Entonces aquí también vamos a aplicar el método del factor común polinomio para factorizar toda la expresión. Vamos a extraer el factor común polinomio que es x cuadrado más 1. Procedemos. Aquí está. Este va a multiplicar con lo que resulte de dividir cada uno de estos tres términos entre mencionado factor común polinomio. Vamos a empezar con el primer término. Este primer término va a dividir con el factor común polinomio x cuadrado más 1. Procedemos a la división. X a la n por x cuadrado más 1 entre x cuadrado más 1. El resultado de esta división va a ser x a la n, ya que x cuadrado más 1 y x cuadrado más 1 se simplifica en dicha división. Siguiente. Vamos acá entonces con el segundo grupo. Primero colocamos positivo, ya que va a salir positivo en esta división. Dividimos x por x al cuadrado más 1. Entre x cuadrado más 1 se simplifica x cuadrado más 1 en dicha división y nos queda como resultado x. Siguiente grupo, más. Ahora x cuadrado más 1. Entre x cuadrado más 1, ¿cuánto ven, muchachos? Claro que sí, eso es 1. Toda expresión diferente de 0, por supuesto, dividido entre sí mismo, resulta siempre 1. Y esto vendría a ser la factorización del polinomio que se nos presentó al inicio de este tercer ejercicio. Es decir, el polinomio representado en una multiplicación de sus factores primos.